mañana, abran sus Biblias a Salmos 36 para empezar nuestra lectura. Amén. Si no saben, ya tengo 29 años. Amén. Gloria a Dios. Ya casi llego a los 30. Amén. Dicen que los 30 es cuando empiezas todo empieza a irse para abajo, ¿verdad? ¿No? Para arriba o para abajo, me dijeron que a los 30. Entonces no sé si yo voy para arriba o voy para abajo, pero siento que voy para abajo. Ya las rodillas me empiezan a doler. Ya me siento que, no sé, tengo que dormir más temprano, ya me tengo que dormir más temprano porque si no me puedo levantar. Me siento contento, me siento joven, lleno de energía, porque Dios me mantiene joven, amén. La edad dicen que es un número, amén, es un número, pero el Espíritu nos mantiene jóvenes. Salmos 36, los quiero animar con esa escritura, el versículo 7. Díganme una vez cuando están ahí. Dice las escrituras, versículo 7, cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das a beber de tu río de deleites, porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. Extiende tu amor a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Los discípulos dijeron, amén. Se pueden sentar. Las escrituras dicen que qué precioso es el grande amor de Dios. Déjame te digo algo esta mañana, no vas a encontrar un amor tan grande, tan profundo, tan largo, tan increíble que es el amor de Dios. No lo vas a encontrar en tu pareja, no lo vas a encontrar en cualquier otra parte, porque la definición de amor es Dios. Y la Biblia dice que Dios, su amor es grande, que dice que Dios quiere que todos los seres humanos hayan refugio en la sombra de sus alas. Dios te quiere agarrar como pollitos, amén. Te quiere agarrar como pollitos, como la gallina agarra sus pollitos y los protege. Dios te quiere poner en sus alas y protegerte. Y las escrituras nos enseñan que, versículo 9, porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. Y esta mañana vamos a hablar de la fe. Amén. Porque Dios es una fuente de vida, es una fuente de fe. La fe no es un desierto donde vas en el desierto, no sabes qué va a pasar, estás preocupado, te están atacando el sol, todo te ataca, pero dice que no. Que con Dios es una fuente de vida, de luz y de todo. Amén. Entonces esta mañana el título es Las leyes de fe. Entonces, había una historia que un señor estaba caminando por el desierto. Sabes que en el desierto no hay agua. Y no estamos hablando de, con los presos de la frontera, estamos hablando de un desierto como en otras partes del mundo, ¿ven? Y que él iba caminando por el desierto y no encontraba agua y se estaba deshidratando. Deshidratando, ¿ven? Gracias. Y dice que a lo largo miró una fuente. Y se acercó, y cuando llegó a la fuente, tenía una palanca que le tenías que mover para que saliera el agua, pero no salía el agua, salía nomás pura tierra. Y luego miró a su derecha que vio una botella llena de agua. Y la botella tenía una nota que decía, pon el agua en la fuente y tendrás en abundancia. Tuve que tomar dos decisiones. Me puedo tomar el agua, que es muy poca, o puedo tener fe que va a haber abundancia en mi vida. Entonces él tomó la decisión de fe, agarra el agua y se la tira arriba de la fuente, la empieza a llenar toda de agua, de repente le empezó a hacer a la palanca y salió agua en abundancia. Que llenó su botella 3, 4, 5 veces, se la llenó, se la tomaba, se la tenía en abundancia. Pero nuestra vida es igual. Caminamos por el desierto, pero tú tomas la decisión
de qué tipo de vida vas a vivir. Ya, es verdad. ¿Vas a tomar lo poco que tienes o vas a confiar que Dios te va a dar en abundancia? Vamos, bro. La fe es una fuente en nuestras vidas. Vamos a Lucas capítulo 7. Y dices, ¿por qué hablamos de fe en la época de las Navidades? Es porque en esas épocas el enemigo ataca de más. Yo me estoy preparando para lo que se aproxima. Ese tiempo no es solamente para descansar, no hacer nada. Es un tiempo de reflexionar, de pensar y de planear y de mejorar para cuando llegue enero estemos todos llenos de agua. ¡Amén! Lucas 7, versículo 1. Las escrituras nos hablan aquí de un hombre increíble. Y dice, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró a Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Un centurión era un líder, un hombre que era gobernante de 100 soldados. Y dice aquí en las escrituras que este hombre estimaba mucho ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién estimaba mucho? ¿Quién está leyendo conmigo? Siervo. A un siervo. Entonces te puedes pensar, ¿por qué él estimaba a un siervo? Un siervo era lo más bajo de los romanos. Un siervo no tenías derechos, no tenías nada, eras pertenencia. Así como las carteras, los zapatos, así te miraban ellos. Pero él estimaba tanto a su siervo y lo estimaba con un corazón lleno de alegría. ¿Qué tenemos que aprender, hermanitos? Que tú no vas a dar lo mejor a lo que tú no estimas. Si realmente amas a Dios, vas a dar lo mejor. Si ya realmente crees que Dios está vivo, le vas a dar lo mejor. Porque Dios dice, a lo que tú valúas es lo que le das lo mejor. ¿A poco no es cierto? En tus trabajos. Si tú realmente no valúas tu trabajo, no le das lo mejor. Le das lo mínimo. Para que no te diga nada en el trabajo, eso es lo puro mínimo. Pero Jesús, y aquí esto nos enseña que tenemos que dar lo mejor. Hasta lo más bajo del mundo. Yo tengo el privilegio por solamente una temporada trabajando en el FedEx. Y los conocemos como el peak season, cuando es ahorita la venta del viernes. ¿Cómo le dicen en español? ¿Black Friday también? Black Friday, luego el Cyber Monday, que todos ordenan, dejen de ordenar ya estoy cansado. El primer día de peak season nos tocó trabajar, tenía arriba de 400 paradas. La troca estaba llena de no podías ni caminar dentro de la troca, no puedes mover nada. Entonces, en mi trabajo yo decidí, ¿sabes qué? Voy a dar de mi mejor. Y entonces, es increíble que Dios me dio la mejor ruta del trabajo. Yo solamente soy temporal. Me dio la mejor ruta de mi trabajo y aparte, mi supervisor me dijo, tú eres mi mejor manejador. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Pero por qué? Porque yo le doy mi mejor a Dios. Yo no estoy en el trabajo para trabajar por ellos, yo trabajo por Dios. No importa que esté predicando, que esté manejando, que esté orando, que esté llorando, yo todo lo que hago, lo hago por Dios y sé que Dios me mira como su siervo que me ama. Tú das lo mejor. Cantamos las canciones, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Pero realmente das lo mejor. Amén. Cuando cantamos, das lo mejor. Que hasta te quiebra la voz y estás cantando. Eso me pasa a mí cuando predico mucho. Amén. Pero solamente a lo que tú valúas le das lo mejor. Lucas 7, versículo 3 dice: como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirles que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús,
Le rogaron con insistencia. Este hombre merece que lo concedas lo que pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos construyó una sinagoga. ¿Sinagoga? ¿Sinagoga? Tiene muchas cesas. Versículo 6 dice, así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una palabra que digas, quedará sano mi siervo. Wow. La primera cualidad de la fe es la humildad. Este hombre, que era un hombre de autoridad, personas que mandaba, él no se sentía digno de estar en la presencia de Jesús. Él no se sentía con el derecho de decir, yo tengo el derecho de que tú vengas a mi casa y sales a mi siervo porque yo te lo estoy pidiendo. Al contrario, Señor, yo no merezco estar ante ti. Pero porque amo a mi siervo, solamente di la palabra. No merezco estar en tu presencia. La humildad nos enseña cuánto realmente tú necesitas a Jesús. Sí. Muchas personas son muy orgullosas, no quieren reconocer cuánto necesitan a Jesús. Es verdad, lo predica. Yo llevo no muchos años en la fe, pero entre más crezco mi fe, más me doy cuenta cuánto más yo necesito a Jesús. Ese es tu corazón de humildad ante Jesús. Ese es un estudio que les recomiendo que lo apunten, porque este lo puedes usar por el resto de tu vida. La humildad de decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no lo puedo hacer solo, te necesito a ti. Y fíjate que es muy interesante que él dice, ni siquiera nomás di la palabra, no vengas a mi casa. Algunos de ustedes quisieran decirle a Jesús, no, ven a mi casa, arregla mi casa, haz lo que tengas que hacer, dame un mejor trabajo, mejora esa situación. Y de vez decir, ¿sabes qué, Dios? No hagas tanto. Solamente con tu palabra yo puedo obedecer. Luego nos preguntamos por qué nuestras casas están en desorden, porque no tienes la humildad de decir, la palabra de Dios lo dice y por eso yo lo obedezco. Eso es humildad. Vamos a hablar de la segunda cualidad que le encontramos en el versículo 8. ¿Están conmigo? ¿Quieren hablar de fe esta mañana? Dice, yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír, Jesús se asombró de él. Viéndolo a la multitud que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Los discípulos dijeron, amén. La segunda cualidad de fe es respetar la autoridad de Jesús. Respetar la autoridad de Jesús. Él entendió, ¿sabes qué? Jesús, yo quiero respetar tu autoridad. Simplemente decir la palabra, yo voy a respetar lo que tú dices, porque yo entiendo la autoridad. Y tenemos que tener, hermanos, tener la convicción de que Jesús tiene autoridad de absolutamente todo en tu vida. ¿Por qué? Porque tú dijiste, Jesús es mi Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios, todo lo que tienes, le pertenece a Jesús. Amén. Tu carro, todo, amén. Le pertenece a Él. ¿Cuánto haces tú a trabajar a Dios para que tú respetes su autoridad? ¿Qué tienes que esperar que haga Dios en tu vida hasta que recapacites y sabes que Dios? Quiero entender por las buenas. Ya no quiero aprender por las malas.
Que te empieza a jalar la oreja, Dios, no entiendes. Te jala las patillas, no entiendes. Te va a regañar más y no entiendes. Pero tenemos que aprender algo que el centurión entendía, que la fe no es un tamaño. La fe es, ¿tienes fe o no tienes fe? ¿Estás en la luz o en la oscuridad? ¿Y por qué Jesús estaba asombrado? Porque Jesús solamente se asombra con la fe. Jesús no se asombra con lo que tú haces en tus manos, en el trabajo. Jesús te mira y dice, man, Vicky tiene fe. Jesús te mira y Él quiere asombrarse con la fe. Si Jesús te mirara hoy, ¿se asombraría de tu fe o se enojaría con tu fe? Jesús solamente tenía dos respuestas a la fe y a la falta de fe. ¿Se enojaba contra la persona o se asombraba con la persona? ¿Qué tipo de fe tienes esta mañana? Y es muy interesante que Jesús, al ver al centurión, volteó a la multitud donde estaban los discípulos. Entonces Jesús estaba comparando la fe de quién? Del centurión, que ni siquiera tenía el Espíritu Santo, con la fe de los apóstoles. Entonces, a mí no me gusta cuando me comparan. Oh, no, tú no llegas a tiempo, mira, ¿por qué no eres más como este hermano? No te gusta que te comparen, pero en la fe sí te vamos a comparar. Porque es bíblico. Tal vez en otros aspectos de la vida no me gusta, nunca es justo comparar, ¿verdad? Pero en la fe te puedo comparar. Te puedo comparar con esta persona de tu fe. ¿Amén? ¿No quieren escuchar la palabra de Dios? Tenemos que comparar tu fe. Entonces, la fe es una ley espiritual. La fe es, ayúdame con esa palabra, situacional. La fe es situacional. Hay veces en tu vida que Dios te va a llevar a tener fe para sobrepasar las dificultades de tu vida. Tienes que tener la fe tan grande como el obstáculo que tienes en tu vida. Si tienes un grande obstáculo, tienes que tener grande fe. Y si tu obstáculo está como aquí, a la estatura, tienes que tener esta misma estatura de fe. Pero tienes que tener la fe que te asombre. En el mundo nos asombramos de personas, o no, nos asombramos de Vicente Fernández, de José José por su voz que tenías, de Oscar de la Hoya por su talento físico. Pero con Jesús no se asombra de eso, Jesús se asombra por la fe. Vamos a 1 Corintios 13 porque tengo mucho que leer y no tengo mucho tiempo. Amén. 1 Corintios 13 porque realmente quiero que tengan todas estas herramientas. Porque ese tiempo, si bajas la guardia, vas a ser atacado con las flechas del enemigo y no vas a tener la fe para sobrepasarlo. 1 Corintios 13, versículo 12. Dígame, ponen bien cuando están ahí. Dice, ahora vemos de manera indirecta y velada como un espejo. Por entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Solamente tres cosas quedan, pero ¿cuál es la primera? ¿Por qué? ¿Por qué la fe es la primera cosa que permanece? Porque la fe hace el amor grandioso. No puedes tener amor en un Dios que tú no crees. No puedes tener esperanza si no tienes amor. Y eventualmente dice que el amor sobrepasa la fe y sobrepasa la esperanza. Pero si no tienes fe, no vas a llegar a la esperanza y no vas a llegar al amor. Pero todo empieza con fe. La fe es creer en lo imposible. Creer que Dios tiene el poder y la autoridad de cambiar tu situación. El poder que Dios, yo respeto tu autoridad. ¿Y cómo sabes si no respetas la autoridad de Dios?
cuando entra el miedo y la preocupación. Oh, wow. Buen punto, bravo. ¿No quieren escuchar la palabra de Dios? Lucas 18, rapidito. Tengo mucho que compartir, no mucho tiempo, amén. Lucas 18, versículo del 7 al 8. No, las escrituras nos enseñan aquí algo muy interesante. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia en sus escogidos? Que claman el día y noche, ¿se tardará mucho en responderles? Les digo que si les hará justicia y sin demorar. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. ¿Los discípulos dijeron? Amén. La tercera cualidad de fe es que la fe tiene que permanecer. Muchas personas dicen, bueno, yo en mis tiempos de época, cuando era joven, tenía grande fe. En mis principios de mi cristianismo de ser discípulo, tenía grande fe. Pero dice que la fe tiene que permanecer. So, la fe no es, Dios, yo hice esto para ti antes. Dios es el Dios de qué has hecho para mí hoy. La fe permanece. Los milagros van donde yo voy. Si yo voy a México, los milagros van a México. Si yo voy a Chicago, los milagros me siguen a Chicago. La fe va donde yo voy. Tu fe te sigue. A donde quiera que vas, tu fe te está siguiendo. Vamos a Santiago 2:5. Tenemos que aprender de la fe. Hay mucho que hablar de la fe. Y no se predica mucho la fe, ¿ven? Entonces, Santiago capítulo 2, versículo 5, dice, escuchen mis queridos hermanos. Y espero que realmente estemos escuchando. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a los que aman? Amén. So, ¿qué aprendemos aquí? Que la fe es una fortuna. Que la fe es algo que tenemos que invertir en ella. La fe es increíble. Dice que somos ricos en la fe. ¿Realmente eres rico en fe? ¿Cómo está tu fe esta mañana? ¿Tu fe es tu fortuna o tu fe es una idea? Vamos a 1 de Pedro, que es unas cuantas páginas a la derecha, capítulo 1, versículo 7. Dice, el oro, aunque perecedor, ¿cómo? Discúlpenme, perecedore, ayúdenme con esta palabra, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demuestra que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se esconda. ¿Seguros? Cuando se revele. Dice que la fe vale más que el oro. La fe es una inversión que tienes que hacer. La fe es esperar que, ¿sabes qué, Dios? Yo no estoy dispuesto a dejar nada por la fe. Si Dios te da algo, por ejemplo, si Dios te da un trabajo ahorita y te diga, ¿sabes qué? Te doy un trabajo, pero no vas a llegar a los entresemanales. Te doy un trabajo, pero tal vez llegues tarde los domingos a la iglesia. Tal vez. ¿Cuánto vale tu fe? ¿Vale más que el oro que el mundo te puede dar? ¿O realmente la fe es tu inversión? La fe es algo que el dinero no te puede comprar. La fe es algo que Dios solo te puede ofrecer. Y el enemigo te quiere convencer que tú no lo puedes hacer. Y es cierto, tú no lo puedes hacer. Pero Dios lo puede hacer por ti. Entonces, vamos a 2 de Pedro, antes de decir más. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas
las cosas que necesitamos para vivir como Dios nos manda. Los discípulos dijeron, ¿qué te falta? Absolutamente nada. La Biblia nos enseña que Dios ya te dio todo lo que necesitas. Y a veces pensamos que necesitas algo más que no necesitas. La Biblia dice que tienes todo lo que se necesita para tener fe. Todos necesitamos que tener fe. La fe se puede medir. La única medida que tenemos es como la semilla de mostaza. Es la única medida que tenemos. Se puede comparar como los chips que les ponen a esas computadoras. Los chips de una computadora son de ese tamaño, son chiquititos. Pero toda la información que les pueden poner es impresionante. La memoria que pueden tener es impresionante. El poder de procesar es impresionante. Y por eso Dios dice que la fe es como una semillita porque es chiquita, pero es impresionante. Todo lo que está dentro de esa semillita lo encuentras en el corazón de Dios y es impresionante. Y por eso tenemos que pedir que Dios te dé una semillita en tu vida. Las posibilidades se encuentran en esta semillita. La fe no es un tamaño, sino es una semilla de mostaza. La fe te activa a ti porque Dios siempre está activo. La fe te activa a ti. Dios siempre está activo. ¿Qué quiere decir? Que Dios siempre quiere hacer milagros en tu vida. El problema no es Dios. El problema son ustedes. Dios está dispuesto a trabajar milagros en tu vida, pero el problema es que tú no respetas las leyes de fe. ¿Y qué te puede robar de la fe? Es el miedo y el dudar, porque eso activa al enemigo. ¿A quién estás activando tú? ¿Al enemigo o a Dios? ¿Eres una persona que tu fe activa a Dios? Bueno, que tu fe te activa a ti porque la fe viene de Dios, o que tu miedo y dudar activa al enemigo. 2 veces Jesús fue cuestionado por su fe y él estaba muy decepcionado. La fe te dice de que Dios tiene la autoridad. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Con la fe miras el obstáculo y después miras a Dios. Miras al obstáculo, Dios es más grande. Pero nosotros como discípulos miramos al obstáculo, ¡wow! Miramos a Dios. Voy a orar por ti. Imagínate el creer que Dios no puede con tus problemas en tu vida. La falta de respeto a la autoridad de Dios, eso me asombra a mí. De mirar discípulos que priorizan primero el mundo que Dios, eso me espanta a mí. Porque no respetan la autoridad de Dios. No tienes la humildad que Dios va a trabajar. Si todos tuviéramos la humildad y el respeto a la autoridad de Jesús, el enemigo lo hubiéramos atado hace muchos meses. Pero ahorita no ha suelto porque no tenemos fe. Se los voy a llamar a todos a que tengan humildad y respeten la autoridad de Jesús y que su fe permanezca todo el tiempo. Entonces, tengo más páginas. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya se me acabó el tiempo. Ya se me acabó el tiempo. Pero las leyes de fe es una invitación. La fe no es una preocupación, es una invitación. Cuando llegan problemas en tu vida, tú tienes la invitación de Dios a tener fe, a creer en Dios, a someterte a Dios. Te damos la invitación de que lo dejes trabajar. Pero la invitación cuando Dios te la da, la rechazas. ¿Por qué dejas que los miedos y las preocupaciones se aproximen a tu vida? Y la invitación ya no la aceptaste. La fe no la pongas en las circunstancias, pero en tu Dios. No tengo mucho tiempo para compartir, se me acabó el tiempo, pero terminamos con Mateo 14. Tengo mucho más que compartir y tal vez no termine en la junta de líderes. ¿Verdad? Mateo 14, versículo 25. Versículo 25. La Biblia nos enseña algo muy interesante. Y dice la Escritura,
En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, se quedaron aterrados. Un fantasma, gritaron de miedo. Así no quiere que respondas Jesús. No seas esta persona que miras los problemas, los tormentos y luego miras a Jesús y te da miedo. Así no responde la fe. La fe jamás responde con miedo. La fe responde de que Dios lo puede hacer. Cuando yo miro al ministerio en español, yo digo, Dios lo puede hacer. Que vamos a llevar ese ministerio a otro nivel, Dios lo puede hacer. Yo soy absolutamente nada. Lalo es nada. Fabián es nada. Pero Dios es grande. Y si Dios es grande, el ministerio en español va a ser grande. Y si yo pongo mi humildad y mi respeto a la autoridad de Jesús y someto mi fe a que va a perseverar, imagínense lo que Dios va a hacer. La fe que no crece es la fe que se estremece. Amén. Para Dios a la gloria. Amén.